rotación, de pronación, de supinación, de rotación medial, rotación lateral y circunducción. Ya, ahora bien, el género va a estar dado, vean ustedes, por los siguientes indicadores. Los géneros van a ser, desde el punto de vista funcional, vamos a tener cuando la articulación es una esfera que se cumple aquí y que se cumple aquí, se va a llamar enartrósica. Entonces pongamos enartrósica. No era esferoideo, esférico de enartrosis. Y desde el punto de vista morfológico de la estructura que participan en ella, a todas las enartrósicas les voy a llamar esféricas. Vamos a ver entonces, esféricas. Ejemplos en miembro superior, solamente porque eso lo va a tomar. La numeral. Entonces, cuando yo agarro un liquid paper y digo, pinto la articulación numeral, me tiene que decir, voy a poner tipo género. ¿Qué me van a poner? Doctor, es una sinovial, género, enartrósica raya, articulación acetabulofemoral, ¿cuál va a ser? 8 femoral. Igual, enartrósica. En miembro superior existe alguna otra articulación de este tipo. Cuando la superficie articular es un cóndilo, ¿cómo le voy a llamar, Rodríguez? Cóndilo artrósico. Y a todas las condiloartrósicas o condilias las voy a llamar como elipsoideas. En miembro superior, ¿cuáles son las condilias, muchachos? ¿Cuáles son? Vamos a tener esta de aquí. La húmero radial. ¿Cuál es? Hable. Húmero La radial. radio humeral. ¿Qué movimiento va a realizar esa articulación? Dos. Pronación y supinación. Para esta función pongan eso. Miren, esta articulación realiza dos movimientos principales, pronación y supinación. Cuando la superficie articular es una polea, ¿cómo le voy a llamar, muchachos? Troclear. Y a todas las trocleartrósicas, género trocleartrósicas, las voy a llamar como angulares. Ejemplos en miembros superiores, podemos ver todas las articulaciones. ¿Cuáles son los ejemplos que son angulares? Esta de acá, pues. Cúbito-humeral. Que es la articulación en bisagra, ¿cómo se llama? Cúbito-humeral. Esa es una. Otra, aquí Las interfalángicas. Son en polea. ¿Cuál es el movimiento principal que realiza la articulación cúbito-humeral? Flexo, extensión, así les voy a preguntar. Y la cúbito radial, perdón, la radio humeral, pronación y supinación. Para eso está hecho. Cuando la superficie del contacto es un cilindro, la voy a llamar trocoide. Y a las trocoides, desde el punto de vista morfológico, se le llaman cilindroidea. Encaja un cilindro sobre una superficie de este tipo. Se va a llamar cilindroidea. En miembro superior, ¿cuáles son las articulaciones de este miembro? Radiocubital proximal. Radiocubital proximal. Radiocubital distal. Radiocubital distal. Y si quiero otro ejemplo que no sea el miembro superior trocoide, atroaxoidea, pendiente de los odontoides que encajan en el borde posterior del atroaxoide, movimiento del cuello.
Cuando la superficie de contacto, muchachos, va a ser plana al deslizamiento, es decir, la articulación se desliza por deslizamiento, la voy a llamar aquí, ¿qué cosa? Artrodia. Artrodia. Plana. Es decir, la mayoría de articulaciones de miembro superior son de este género. Voy a tomar ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, doctorcita? ¿Ah? La cromioclavicular. ¿Qué otras más hay? ¿Ah? Las intermetacarpianas. Metacarpianas. ¿Qué más? ¿Otro más? Las metacarpianas, las carpianas de la primera fila, las carpianas de la segunda fila. Ya vamos a ver. Falta una más. ¿Cuál es la que falta? La de silla de montar. A él la vamos a llamar silla de montar. Silla de montar. Cuando hay una concavidad que va a recibir a esta otra articulación. Se va a llamar también encaje recíproco. Encaje recíproco. ¿Cuál sería? Todas estas, muchachos, son de tipo sinoviales, de gran movimiento. ¿Ya? Ejemplo de esto. Clavicular. ¿Era esta? Algunas veces doble todavía. ¿Cuál es el otro ejemplo? El trapecio con la primera metacarpiana. Mi dedito de aquí, ¿cuál sería? El Trapecio metacarpiano. ¿De qué dedo? Del pulgar. Cuando digo trapecio, tiene de este dedo. ¿Me entendieron? Existe otra más. Género. Doctor, hay dos géneros nada más. Una le voy a llamar, vamos a poner acá, género. ¿Cuál es el género? Condrosis. Sínfisis. ¿Cuál es la sínfisis? Se comportan los dos. Ejemplo, sínfisis turiana. Sínfisis turiana. Esta articulación es de tipo. ¿De tipo es? Cartilaginosa. Es de tipo sínfisis. Luego tengo la sincondrosis. Ponga sincondrosis. La sincondrosis, hay ejemplos que no existen en miembro superior, pero sí las tenemos en donde, en la articulación del esternón. Esta articulación, ¿cómo la denominarían ustedes? La unión entre el mango y el manubrio del esternón. Sincondrosis. O sea, ¿cuál sería el tipo? Cartilaginosa. ¿Cuál sería el género? Sincondrosis. Otro ejemplo, los cuerpos vertebrales entre sí. ¿Cuál es el tipo? Cartilaginoso. ¿Cuál es el género? Sincondrosis. ¿Me entiende? Ahora, las que no tienen movimiento, los llamamos sinartrósicas. Pero todas las que no tienen movimiento se les llama también, siempre que estén como fibrosis, son fibróticas. Fibrosis. ¿Qué significa una articulación fibrótica? Que están unidas por una membrana. En miembro superior sí hay. Miembro superior sí hay. Seguimos acá. Aquí los ejemplos van a ser uno, género. Vamos a tener Sutura. Suturas. Donde tengo aquí suturas. Y las suturas se dice que no tienen movimiento, pero sí han tenido movimiento en un momento antes de cerrarse, formar la fontanela, o sea que son, entre comillas, no tienen movimiento. Hoy en el trabajo parto, estas suturas cabalgan, los bebitos no están cerrados, sus fontanelas cabalgan y se mueven. Pero no son las fijas que no tienen discretamente movimiento. ¿Qué tipo vamos a hacer las suturas, muchachos? Van a ser armónicas, dentadas, sindesmosis, mejor dicho, esquindilesis.
fibróticas. ¿Qué otro género tenemos, muchachos, del tipo fibróticas? Tenemos las llamadas gonfosis. Con cosas. Ejemplo de la gonfosis, La raíz del tallo. La raíz del tallo. los dientes encajando en donde, en las encías. Gonfosis, en la dentadura, los dientes. ¿Tiene movimiento o no? Medianamente, no tiene movimiento, ¿no? Pero cuando están flojas se mueven. Evidentemente, las gonfosis dentarias. Pero lo que sí tiene miembro superior son las sindesmosas. Es la unión de dos estructuras óseas mediante un ligamento. Ejemplo, pongan, en el miembro superior tengo córacoclaviculares, pongan eso, córacoclaviculares, que para efecto se les va a llamar trapezoide y conoide. Córacoclaviculares, pongan entre paréntesis, trapezoide y conoide. Y el trapezoide está en el borde antero externo de la articulación. Y el conoide está en el borde posterior interno de la articulación. Uno es anterior y el otro es posterior. Pregunta el examen. Trapecio y conoide. ¿Quién está más lateral? El trapezoide. ¿Quién está medial y atrás? El conoide. Una articulación. El tipo sindesmosis. Otra. Córaco acromial. Acromio coracoideo. ¿De qué tipo de muchachos? Sindesmosis. ¿Cómo diría yo entonces? Doctores, fibrosa, el tipo fibrosa, género, sindesmosis. Los ligamentos conoides y trapezoides, también conocidos como coracoclaviculares, ¿qué tipo son, muchachos? Es fibrosa, género, sindesmosis. Otro ejemplo de ligamento, el que vamos a tener aquí, esta articulación que es plana, también hay un ligamento importante. ¿Cómo se va a llamar? Coracoclavicular. Hay un ligamento que nos une. Y así infinidad. Y en miembro superior vamos a tener un ligamento aquí. ¿Cómo se llama? La membrana interósea. Por lo tanto, esta articulación se va a llamar radiocubital medial. Tipo fibrosa, género, sindesmosis. Otra articulación, esta de aquí. Miren, el cúbito se articula como algún clartiano. No, doctor, el cúbito está salido. Mira, el que se va a articular en la muñeca es el radiocarpiana. Esta sí es condyle. Pero el cúbito, la extremidad distal, ¿se articularía como el pisiforme? No. Se articula como un ligamento que se va a llamar triangular. Es una sindesmosis. Pregunta de examen. ¿Cómo le preguntaría yo entonces? Articulación cúbito pisiforme. Es fibrosa sindesmosis. ¿Me entendieron, muchachos? Esto es en general. En el examen práctico yo les voy a poner así, les voy a pintar pero una articulación. ¿Qué tipo de articulación será? ¿Qué tipo de articulación será? Y género de la articulación. Hasta ahí me entienden. Rápidamente entonces voy a hacer todas las articulaciones, de ahí vamos a hacer ligamentos, arterias y nervios. Primero voy a hacer articulaciones. A ver, ustedes me van a ayudar. La articulación del hombro. El hombro, los movimientos que realiza la articulación del hombro, ¿cuáles son? Vamos. La circunflexión. ¿Cómo se llama esto? Flexión ventral o dorsal. Flexión ventral. Flexión dorsal. Abducción. Rotación lateral. Rotación medial. Abducción o elevación del hombro. Estos movimientos realizan. Para eso te dije estas articulaciones. La primera articulación esta. ¿Cómo se llama esta articulación, muchachos? Externa clavicular. Pico, vamos. Sinovial. Así me gusta que me digan. Sinovial. Género. Sien montar. ¿Aquí va a haber un ligamento o no? Sí, doctor, aquí hay un ligamento. ¿Cómo se va a llamar? Externo. Clavicular. Posto traía porque va la cosa. Aquí. ¿Cómo se llama este extremo, muchachos? ¿Cómo se llama?
Romeo. La cubital. ¿Este es radial o no? Sí. Miren la posición, casi está en el anterior. Este es cubital. Pero la radial en la muñeca va a dar una ramita que va a ir por acá. ¿Cómo se llama? La transversa o transversa anterior del carpo, o también llamada dorsal o ventral, la radio ventral de la muñeca. Listo. Entonces yo pongo acá nombres, dame la lapicero, por acá la cuestión. Pero esto acá no se va a hacer, dame el negro mejor acá. Este es radial. Y este es cubital. Hasta ahí me sigue. La cubital también va a dar acá. Igual, la transversa anterior de qué? Del carpo. Hay una anastomosis. ¿Para qué? Para la muñeca. Y aquí va a llegar una interosia. La interosia anterior. La interosia anterior. ¿Está bien? No hay problema acá. Pero la radial, luego de estar en la cara anterior, vean ustedes, ¿a dónde va a ir? Va a irse al dorso y va a pasar por la tabaquera anatómica. Pero antes de pasar por ahí, deja una ramita superficial que va a la cara anterior. A esta rama se le va a llamar radio palmar. Radio palmar. ¿De quién es la radio palmar? De la radial. Esta se sigue llamando radial, vean ustedes. Antes de perforar da una rama que se llama la primera interósea dorsal, emite una rama que se va a ir acá, que se va a llamar la dorsal del pulgar. Listo, pongo acá. Dorsal del pulgar. ¿Me entendieron? Esta interósea, muchachos, perfora y se va a ir a dónde? Se va a dar las famosas colaterales, dígito dorsales, lateral del segundo dedo y colateral, dígito dorsal del primer dedo. Entonces ahí me quedo, voy por acá. Pero la radial en el dorso emite una rama que se va a llamar la radio dorsal. Entonces pongo acá radio dorsal. Radio dorsal. ¿Me entendieron ahí? Radio dorsal. La radio palmar, muchachos, se anastomosa con la cubital y forma un arco. ¿Cómo se llama ese arco? Arco palmar superficial. Arco palmar superficial. ¿Me siguen, no? Miren, me siguen, ¿no es cierto? El arco palmar superficial va a dar ramas y se van a ir ¿a dónde? A los dedos. ¿Cómo se van a llamar estas ramas? Miren, dígito palmares. Pongo dígito palmares. ¿Cuántos dígitos palmares? 4. Estas dígitos palmares se van a ir a los dedos, uno por fuera y otro por dentro. Uno por fuera y otro por dentro. Uno por fuera y otro por dentro. Estas dígitos palmares se van a llamar colaterales. Dígitos palmares. Colaterales. Dígitos palmares. ¿Para qué dedos? ¿Para qué dedos? 4 últimos. 4 últimos. Por lo tanto, ¿cuántos colaterales dígitos palmares deben de haber? 8. Más 2, 10. Pero estas que vienen de acá son del arco profundo. Hasta ahí me siguen. ¿Está bien? Vean ustedes, me ven ustedes. Entonces sigo acá. Esta, ¿dónde estaba? Esta radial, ¿dónde está la radial? A ver, esta radial sigue llamándose radial, ¿no es cierto? Perfora el primer espacio interóseo, y luego de situarse en una región dorsal, ¿a dónde aparece? Por acá, y lo voy a hacer de otro color, la parte profunda. Aparece por acá en un plano profundo, debajo de los tendones, de los flexores profundos. ¿Y qué va a hacer? Vean ustedes. Sale y se anastomosa. ¿Con quién? Vamos, con una rama cubital profunda. En este caso, la cubital se va a llamar
La cúbito palmar, más la radial propiamente dicha, da qué cosa, el arco palmar profundo. Entonces, ¿quiénes forman el arco palmar superficial, muchachos? La radio palmar con la cubital propiamente dicha. ¿Qué ramas salen de la convexidad del arco palmar superficial? Las dígitos palmares. Proyectan a los dedos como colaterales dígitos palmares. Muy bien, la radial luego de dar, ¿qué rama da la radial? A ver, la muñeca y mano, doctor, radio dorsal, dígitos palmares, interósea del primer espacio. ¿Esta cómo se llamaba? Esta se llama la, no, esta. ¿Ah? Radio ventral. Esta es la radio dorsal, radio anterior, radio ventral o transversa anterior, que también tiene el mismo nombre procedente de la mitad que procede de la cubital. ¿Qué más tenemos? Del arco palmar profundo, vean ustedes, se proyectan, vean ustedes, de la convexidad va a llamarse interóseas. Interóseas. ¿Qué interóseas serían, muchachos? Palmares. Miren lo que hago, pongo nombre acá. Son profundas, una acá nomás. Interóseas palmares. ¿Me entendieron? Esta no da, pues las interóseas palmares no dan para los dedos. Las que digan los negros son estas, las superficiales. ¿Me entendieron eso? Ahora, ¿qué me tienen que preguntar ustedes? Doctor, ¿dónde está la anastomosis? ¿Dónde comunican estos dos arcos? ¿Cómo se comunican entre sí? Imagínense que el arco profundo está en un plano inferior, en el sótano, en verde, y el arco palmar superficial está en el primer piso. A esa comunicación va a ascender unas arterias y se van a llamar perforantes. Las perforantes las voy a hacer de otro color, a ver qué color lo hago. Acá tengo otro color acá, ¿qué color es este? Azul. Las perforantes se van a llamar, las que están distalmente se llaman anteriores. Estas suben a la superficie y se anastomosan ¿con quién? Con las dígitos palmares. ¿Me entendieron? Las perforantes anteriores en el extremo distal de las interóseas ascienden a la superficie y se anastomosan con las dígitos palmares. Ya tengo una anastomosis. Y las las perforantes posteriores que salen ¿de dónde? De las interóseas, pero de la base, se van al dorso. Y ahora lo voy a ver ahorita, lo voy a dibujar. Miren lo que voy a hacer. Si la cubital en el dorso da para la muñeca la radio dorsal, la radial, ¿la cubital también va a dar o no? Sí, doctor, la cubital también va a dar. ¿Y cómo se va a llamar? Cúbito dorsal. Que bien, eso es lo importante, cúbito dorsal. ¿Y forman qué cosa? Esto se llama el arco dorsal de la mano. Ya tenemos ¿cuántos arcos? 3. Entonces, si yo les pregunto, arcos arteriales que tiene la mano, ¿cuáles son? Doctor, son 3. El arco dorsal de la mano. ¿Quiénes forman el arco dorsal de la mano? Cúbito dorsal y radio dorsal. El arco palmar superficial, ¿quiénes lo forman? La radio palmar con la cubital propiamente dicha. Y el arco palmar profundo, ¿quiénes forman? La radial, que luego de perforar se anastomosa con la cúbito palmar. Ahora, de la radio dorsal salen ramas que se van a llamar interóseas dorsales. Pongo acá interóseas dorsales. ¿Me entendieron? De las interóseas dorsales, muchachos, salen ramas que van ¿a dónde? A las manos. ¿Cómo se van a llamar estas? Colaterales, dígito dorsales. Así es. Colaterales, dígito dorsales. ¿Me entendieron eso? Muy bien. Esta perforante posterior que sale de la base de la dígito de la interósea anterior asciende y vamos a poner en azul. ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está mi azul? Acá está, gracias doctor. Se anastomosa con a la interósea dorsal. Y se cierra el circuito arterial de los 3 niveles, de los 3 cajones. Entonces yo tendría así, miren ustedes. Primer cajón, el arco palmar superficial. Segundo cajón, el arco palmar profundo. Y tercer cajón, el arco dorsal de la mano. Vean ustedes.
de la interóseas, miren, de esta de acá, de las interóseas posteriores, salen normalmente unas ramas que van a ir, las que me faltaban, las digitopalmares, de las interóseas dorsales. Entonces, muchachos, ya tengo la irrigación de la mano. Pregunta de examen, ramas de la arteria radial en la muñeca y mano, ¿qué me dirían? Radio dorsal, radio transverso ventral, radio palmar, dorsal del pulgar, la interósea interespacio. ¿Me entendieron? De la convexidad, escúchenme acá, vean ustedes, de la convexidad del arco palmar superficial salen ramas, pero de su concavidad no. En cambio, del arco palmar profundo salen ramas de la convexidad que salen las interóseas palmares, y de su convexidad va a dar una rama que se va a llamar, ¿qué cosa? Esta interósea. Vean ustedes, la interósea anterior va a ascender, perdón, la posterior asciende y se va acá. Se acabó. La interósea posterior. La arteria interósea posterior se va acá. Esta sí, de la concavidad. Vean ustedes, son los 3 niveles que tenemos que ver, muchachos. Y si les pregunto hoy día, rama de la cubital en la muñeca y mano, a ver qué me dirían, doctor, ¿va a dar qué cosa? La cúbito dorsal, ¿va a dar qué más? Da menos, evidentemente, ¿y cuál más? La cúbito palmar y la transversa anterior, da menos de la transversa anterior, carpiana, del carpio. ¿Cómo se forma el arco dorsal de la mano? Cúbito dorsal y radio dorsal. ¿Qué ramas salen de la convexidad del arco o ramas que salen del arco dorsal de la mano? Interósea dorsal del doctor. ¿Qué ramas salen del arco palmar superficial? Digitopalmares, doctor. ¿Qué ramas salen del arco palmar profundo? Interóseas palmares. ¿Me entendieron eso? Las interóseas palmares es el nexo entre el primer piso y el sótano, que son, este es el sótano. Las interóseas palmares dan las perforancias, una que asciende y otra que se va al otro lado. Ahí están las anastomosis de la mano. Ya, muchachos, ya, no se cuenta. Ya, listo.